Se cortó el internet, mis hermanos, así que quería retomar acerca de lo que veníamos hablando. Así que en este momento que veníamos refiriéndonos al pueblo de Dios, precisamente de Jerusalén y además del pueblo de Judá, que habían desobedecido a Dios, que se habían desviado de la verdad, que habían estado cometiendo apostasía, que habían estado ellos errando su proceder para con Dios. Entonces Dios, utilizando frecuentemente a los profetas de Dios, a los ministros de Dios, para advertirles, para que se volvieran de sus malos caminos. Ellos seguían en su camino erróneo hasta que Dios utiliza específicamente a un hombre como el profeta Jeremías para amonestarles respecto de esto y hacerlos volver de su mal camino. Durante 23 años el profeta Jeremías hace esto y el pueblo sigue su capricho y su perverso corazón. Finalmente, el profeta Jeremías abrirá su boca una vez más, pero ahora para sentenciar a este pueblo a que estuvieran bajo cautividad durante 70 años. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Viene el rey Nabucodonosor de Babilonia y se lleva cautivo a lo mejor de la casta de Israel hacia Babilonia, destruyendo y asolando todo lo que estaba allí en Jerusalén y todo, por supuesto, el templo de Salomón, que era el gran baluarte que tenía este pueblo de Dios. Ahora bien, nos situamos nosotros en el tiempo donde el pueblo de Dios está en cautiverio y allí había sido llevado junto a sus tres amigos, el que nosotros conocemos como el profeta Daniel, apodado o apellidado por Nabucodonosor como Belsasar. El profeta Daniel es un hombre destacado, sabio, de un espíritu superior, un hombre entendido en los tiempos, y aunque estaba en cautiverio, este hombre comenzó a ejercer lo que Dios le había dado, y después de un determinado periodo de tiempo comenzó a preocuparse y afligirse. De alguna manera conoció los escritos que había profetizado Jeremías acerca de los 70 años que el pueblo de Dios estaría en cautiverio, y cuando llegó a hacer las cuentas, comprendió, llegó a la conclusión que esos 70 años de cautiverio, de confinamiento, se habían cumplido. Por lo tanto, ahora había llegado el tiempo de regresar hacia Jerusalén para reedificar los muros, para volver a la libertad. En ese punto es donde nos estamos situando. Pero para poder arrancar y comenzar desde este lugar, quiero hacer lectura de la palabra de Dios allí en el profeta Ageo. En el capítulo 1 vamos a referirnos. Así que yo te pido que estés atento, a que puedas estar concentrado para recibir esta palabra que sin lugar a dudas va a ser de gran bendición para tu vida. Dice el capítulo 1 del libro del profeta Ageo lo siguiente. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Teniendo este panorama, nos vamos a dar a la tarea en esta hora de poder comprender
¿A qué nos estamos por enfrentar? ¿Cuál es el desafío más grande que tenemos en estos días? Que estamos en el umbral de tomar este desafío. Una preocupación que se está agolpando en estos días en mi espíritu, y lo comparto con mi esposa esto, es acerca de que estamos a próximos días, a breves días de poder terminar con este confinamiento, no solamente por lo que estén diciendo los gobernantes, sino porque las cosas ya están a punto de finalizar respecto al pico de esta pandemia y acerca de que aquella famosa curva está en declive. Entonces pronto esto se terminará. Pero el temor y esta preocupación que les estaba diciendo es con qué nos vamos a encontrar nosotros como iglesia a la hora del regreso. Hay algunas personas, y agradezco a Dios por ello, que tienen el deseo pasional de regresar prontamente a los templos y reactivar aquellas actividades que habían quedado en suspenso por esta cuarentena. Pero la realidad es que muchos han estado en un tiempo de enfriamiento espiritual, y en ese enfriamiento han estado manifestándose en una comodidad natural, en un conformismo. Quiero ponerlos en situación. Este pueblo había estado ya 70 años de cautiverio, y por supuesto que el cautiverio, como en algunos de los mensajes hicimos la diferencia con lo que es una prisión. Una prisión es un lugar reducido, sin espacio, y la persona está confinada literalmente a ese lugar y no tiene forma de tener una actividad normal. En cambio, un cautiverio es una persona que puede estar en una ciudad o en un país sin tener la libertad de poder salir. Rápidamente esto se puede asociar, como quizás podríamos mencionar como ejemplo, a la Cuba durante sus años más duros, donde la gente no podía salir de su país, pero sin embargo dentro de su país tenían ciertas libertades. Eso es la situación que atravesó el pueblo de Judá y los moradores de Jerusalén en este confinamiento. Estuvieron en cautiverio, pero luego de 70 años se habían logrado ciertos, y esto lo digo entre paréntesis, beneficios. Aunque estaban en cautiverio, aunque estaban con un rey, en este momento ya era Darío, ya había pasado la era de Nabucodonosor, aunque estaban con un rey que no era hebreo, aunque estaban en una tierra donde a quien se adoraban no era al Adonai que ellos tenían por Dios, tenían ciertos beneficios. En primera instancia, los primeros años que estuvieron en cautiverio, todos anhelaban y lloraban por aquel lugar que habían sido desterrados, por su lugar de origen, por no tener en su tierra la oportunidad de alabar a su Dios, por aquel templo que fue destruido, el famoso templo de Salomón. Pero con los años estas cosas se fueron amenizando, fueron logrando cierta estabilidad. Pidieron permiso y se les concedió construir aquellas sinagogas que hasta el día de hoy existen. En el cautiverio tenían la oportunidad de tener una réplica de aquel templo de Salomón. En fin, el profeta Ageo abre su boca por profecía de parte de Dios, y lo primero que se habla es: este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Dios. Para su criterio, este pueblo que estaba en cautiverio no era el tiempo, todavía no había llegado el tiempo de reedificar la casa de Dios. ¿Cuál es el concepto de esto? El concepto es bien básico y sencillo. El concepto es: estamos cómodos. Nosotros estamos en cautiverio, pero hemos logrado cierta comodidad. Y hay mucha gente que está del otro lado, que está atravesando por esta situación, y eso es preocupante. Hay muchas personas que están hoy en una situación tan tibia que si mañana se terminaría la cuarentena, muchos estarían ahora excusándose por no ir a congregarse, porque algunos entraron en una somnolencia espiritual y no tienen ese fuego que aparentaron o que ostentaban antes de la pandemia. Han estado en un estado o han entrado en un estado de pasividad, de un estado de cierta normalidad, porque el profeta Ageo habla de parte de Dios y les dice: ellos creen esto, ellos consideran esto, no es el tiempo. La preocupación
que había manifestado Daniel lo había llevado a comprender de que el tiempo ya se había cumplido. El profeta Jeremías lo profetizó, Daniel se preocupó y el profeta Ageo exhortó a que volvieran, exhortó a que entendieran que había que aceptar un desafío. Pero ¿por qué digo un desafío? El desafío representa lo siguiente: dejar la cierta comodidad y estabilidad que tenemos, aunque estamos en cautiverio, para ir a una tierra que es nuestra y gozar de la libertad, pero esa tierra está devastada, está desolada, los muros están derribados a fuego. Tenemos que comenzar ahora a restaurar y a reconstruir. Tenemos que quitar los escombros para poder reiniciar un trabajo. Ese desafío, muchas personas, entre mirar la decisión de ir a su tierra, a volver a su tierra y quedarse, es lo que los hacía tener este criterio. Todavía falta. ¿Y por qué continúo con este criterio? Porque el profeta dice, por boca de Dios, lo siguiente. En el versículo 4, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. La palabra artesonada quiere decir arreglada, adornada, embellecida. Lo que Dios está diciéndoles es: ustedes están habitando en casas que las adornaron. Ustedes durante el tiempo de cautiverio se dedicaron a ustedes, se dedicaron a embellecer y a tratar de pasar de la mejor manera posible su cautiverio, que hoy, cuando llega el momento de irse, no se quieren ir. Es como que se enamoraron de lo que construyeron, es como que entraron en un conformismo. Estamos cautivos, pero estamos bien. Y esa es la realidad de mucha gente que hoy está del otro lado, que hoy está en su hogar. Trataron en esta pandemia o esta cuarentena de pasarla de lo mejor posible, y eso no tiene nada de malo, eso no está mal, eso no es un pecado. El problema es que una vez que se termine y que se abra la oportunidad de poder regresar a congregar, que mucha gente ahora comience a excusarse, que ahora haya entrado en una cierta normalidad y que esté más a gusto en su casa porque ahora puede tener un tiempo para mirar un programa televisivo, o que quiere, entre paréntesis, aprovechar el tiempo que no aprovechó antes con los hijos, o porque quiere disfrutar de su jardín que en estos días lo embelleció. En fin, muchas cosas que se estuvieron realizando en esta cuarentena, en este confinamiento, que podemos entender como la comparación que estoy haciendo como aquella cautividad. Por supuesto que jamás voy a estar creyendo que nosotros estamos como estuvo ese pueblo, porque no es así. Lo que quiero sacar es la esencia, el concepto de que muchas personas hoy están tan débiles espiritualmente que aquella pasión que manifestaron en los primeros días de esta cuarentena, de querer regresar, de querer volver a la actividad, de querer volver a los templos, de poder realizar una vez más aquellas obras que hacían, hoy, ya que llevamos 3 meses de aislamiento y que no podemos congregarnos como antes lo hacíamos, muchas personas del otro lado me están dando la confirmación de que esto es así. Han entrado en esa tibieza, en esa apatía y en esa indiferencia. Ya no preguntan cuándo se podrá regresar, ya no preguntan cuándo estarán en condiciones de volver a realizar las obras, ya no tienen aquel interés, ya no manifiestan la incomodidad inicial de la cuarentena, sino que se han ido acomodando. Los primeros días fueron turbulentos, por supuesto, porque tenían que adaptarse a una nueva realidad de vida, pero luego fue pasando el tiempo y se fueron adaptando, fueron comprendiendo de qué manera actuar, y lograron, en medio de este denominado, en este mensaje, cautiverio, lograron cierta estabilidad, lograron ciertos beneficios. Hay un tiempo que, entre paréntesis, se está aprovechando. Volver a la tierra de origen, volver a congregarse, nos representaría a nosotros tener que dejar aquello que hemos logrado o que creemos que hemos logrado, y sobre todo volver a una tierra desolada. Dios dice: para ustedes, ¿les parece que este es el tiempo? ¿Ustedes creen que es el tiempo de habitar en su comodidad cuando mi casa está desierta? Y estoy hablando ahora de lo que representa un templo, pero a nivel espiritual. No el templo como paredes, no el templo como edificio, sino lo que significa asistir a un templo, lo que significa, lo que encierra una
manifestación espiritual y congregacional entre los santos que van a recibir una palabra, que se nutren de ella, que pueden tener actividades eclesiásticas, que pueden preparar y elaborar estrategias para poder llevar el evangelio a la ciudad, que pueden permitir que los hijos estén allí uniéndose para poder tener una vida espiritual sana. A eso refiriendo cuando Dios dice: esta casa está desolada. En fin, lo que el profeta Ageo está transmitiendo tiene que ver con una situación, con una realidad. Y la realidad es la siguiente: a poca gente hoy le interesa regresar. Hay mucha gente que está cómoda con esta realidad. El peligro que estoy advirtiendo y me preocupa y me aflige es que cuando se levante la cuarentena, ¿cuántos se quedarán en el camino? ¿Cuántos habrán tenido este pasaje de debilidad que los habrá adormecido y que dejarán de congregar? Eso sería muy dramático y eso no quisiera que acontezca. Es como mi esposa me lo decía, me lo graficaba, es como una zaranda que se está ejecutando desde las manos de Dios, y dentro está el pueblo de Dios, y los tibios y los fríos van a caer, y lo único que van a quedar en ese tamiz, en esa zaranda, son los firmes, son los que se aferran, son los que continúan con su fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros hoy estamos observando. Muchos de aquellos que decían y que alardeaban de su amor para con Dios, de que estaban mostrando su pasión para con Él, su determinación, hoy ya no lo están manifestando. Hoy la pandemia se ha comido a muchos que estaban alardeando de su profesión de fe, de aquellos que proclamaban y que mostraban una seguridad y una certeza. Hoy muchos están en debilidad, muchos están en una apatía e indiferencia terrible que se los está devorando de una forma tan cruel. Ahora, nosotros con esta palabra estamos siendo advertidos por Dios y podemos hacer algo antes de que esto se termine y tener esa pasión de regresar a nuestra tierra, al lugar donde Dios nos permitirá seguir con nuestra actividad evangélica, para que las almas reciban lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces el profeta sigue diciendo de parte de Dios: pues así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Este es el tiempo donde te pares. El profeta Jeremías en otro contexto dijo estas palabras: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Aquí el profeta Ageo está diciendo: mediten bien sobre los caminos que están transitando o recorriendo. Y no está hablando aquí de un camino físico, de un camino natural va recorriendo, sino el camino, las decisiones que uno está tomando. ¿Qué decisiones estás tomando hoy día a día? ¿Cuáles son las actividades que tenés? ¿Hacia dónde estás conduciendo tu vida o la de tu familia? ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo? Porque tus pensamientos son los que te conducen físicamente y conducen a tu familia. ¿Está bien? ¿Es un camino correcto? ¿Es un camino de retorno hacia la actividad espiritual con mayor intensidad? ¿O es un camino de lejanía que te está separando de la verdadera comunión con Dios? Tus actividades diarias desde que comenzó la pandemia, ¿te han estado acercando cada vez más a Dios o te han estado alejando? ¿Cuál es tu estado espiritual? ¿Se sigue hablando de los temas espirituales que tenías habitualidad antes de la pandemia, o ya ha menguado? Ya tus temas diarios en tu hogar, en tu familia, ¿han estado inclinando hacia lo social, hacia lo político, hacia lo económico? ¿O seguís teniendo charlas espirituales en tu familia? ¿Seguís hablando del deseo que tenés de volver a la casa de Dios? ¿O estás pensando en aprovechar este tiempo para darle más lugar a tus placeres, a tu hogar, a tu familia? Insisto, no estoy hablando ni considerando de que esto esté mal. Estoy diciendo que tenés que establecer prioridades. Que esto lo estés haciendo mientras está la pandemia, aprovechá, disfrutá lo que Dios te permite, pero cuando se abra esto, recordá que prioridad número uno es la casa de Dios. Y no, insisto, no estoy hablando del templo físicamente, estoy hablando de lo que encierra y de lo que representa asistir a un templo. No vayas a considerar ni siquiera por un instante, jamás de los jamases, en no congregarte, en no volver. No estoy hablando
ahora a una persona en particular, estoy hablando de muchos que están del otro lado hoy, en este aislamiento, en esta cuarentena, y quizás están pensando que no saben si van a regresar o no van a regresar. Jamás pienses eso. El profeta está hablando de parte de Dios y sigue ministrando de que hay que meditar sobre los caminos que se estaban realizando o cometiendo en aquel entonces. Y Dios ahora les trae una realidad. Dios les muestra una realidad. Y dice el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El profeta ahora abre su boca para mostrarles su realidad. Hay personas que hoy la están pasando muy mal. Y no estoy hablando del pueblo de Dios, estoy hablando de los que no conocen a Dios. Están pasando una situación crítica porque el país ha entrado no en una parálisis económica, sino al no tener producción, muchos se han endeudado. Pero lo que sí alarma para nosotros es cuando los hijos de Dios han entrado en esa misma situación, han entrado en una parálisis y en una situación de endeudamiento, donde sus situaciones económicas se vieron afectadas, sus finanzas no están nada y les ha generado deudas. El pueblo de Dios debería estar cuidado, resguardado y protegido. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios tiene el poder, la soberanía de salvaguardar a sus hijos del contagio de este virus, también tiene el poder para guardar y proteger económica y financieramente a sus hijos. No estoy queriendo decir que si alguien está pasando por esta situación es porque la ira de Dios se desató. Estoy diciendo que deberíamos tener nosotros una economía sustentable aún en estos momentos difíciles. Y cuando eso no pasa, es lo que el profeta Ageo les está diciendo. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Seguía dando referencia a Dios de lo que estaban viviendo. Decía además, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, que todo intento, todo proyecto, toda obra no da el resultado que se espera. Eso sería en resumen lo que acabo de leer. Todo lo que están haciendo, todo lo que están activando no da el resultado que pretenden, aunque ustedes se están ocupando de lo suyo. Lo que Dios les está diciendo es, no se olviden que ustedes están en una tierra donde no es el destino. Ustedes están viviendo en cautiverio. No se olviden que aunque ustedes tengan trabajo, ustedes están en cautiverio. No se olviden que aunque ustedes puedan hermosear su casa, ustedes siguen en Babilonia. Eso es lo que Dios les está transmitiendo en estas palabras. Ahora Dios nos está mostrando una realidad. Que puedas acomodarte hoy a través de lo que estás viviendo no significa que este sea el ideal, no significa que este sea tu destino. Y de esta transición tenés que salir con una clara visión para que cuando se abra la cuarentena puedas depositar toda tu fuerza en lo que Dios te ha llamado a hacer. Congregarte con una clara interpretación. Saber que vas a aportar algo único, original e irrepetible para la obra del Señor. Hay un don, un talento, un ministerio que Dios te ha dado, una habilidad, una gracia que Dios ha puesto en tu vida y que debe ser ejercida, y que con una clara lectura de todo esto vas a poder ejecutarlo con eficacia, vas a tener éxito en lo que hagas y vas a mover la mano de Dios a favor de los que lo necesitan. Ese es el criterio correcto, pero Dios les está hablando nosotros y nos está diciendo, cuidado, que lo que estás viviendo y que parece una supuesta calma, lo que parece una aparente bonanza, que no vaya a provocar que te desvíes del propósito genuino. Esto es solamente un breve tiempo, y en este breve tiempo llamado cuarentena, o para nosotros transición, tenés que prepararte para volver con todo, con lo mejor de vos. Pero si te conformás con esta realidad, corres el peligro de enfriarte a tal punto de no querer volver, y si volvés de una manera
insípida, de una manera más que activa, pasiva, y eso no es el deseo ni el plan de Dios. Ese es el trabajo y la manipulación satánica y la presión que se hace sobre muchos cristianos para que abandonen su intención de volver al ruedo con total autoridad espiritual. Dios sigue hablando, por supuesto, y dice lo siguiente. Dios da una exhortación y dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Literalmente ellos tenían que ir a un monte para buscar la madera, los árboles, cortarlos y poder empezar a reconstruir la casa de Dios. Eso era lo humano, lo natural. Para nosotros lo que esto significa subir al monte, recuerden que hablamos de la transfiguración y Jesús subió al monte, un lugar elevado, un lugar de intimidad, un lugar secreto, un lugar de comunión. Él les está diciendo y nos está diciendo, para que no entres en este desánimo, en este estado de parálisis espiritual, subí al monte en tus tiempos que tengas para estar solo, medita en Dios, habla, búscalo, clamar y decirle: Señor, no me quiero enfriar, no quiero pasar desapercibido, no quiero desanimarme, no quiero que esa llama se apague, no quiero que el fuego de tu espíritu mengue, sino que quiero estar más apasionado que nunca. Quiero empezar a tener esa mirada hacia lo que voy a hacer cuando esta cuarentena se abre. ¿Cuál es el desafío ahora en la actualidad hasta que se abran las puertas y podamos regresar a los templos libremente? El desafío tuyo es empezar a diseñar, y esos diseños pueden venir por revelación. Diseñar lo que vas a hacer, cómo vas a activar, empezar a meditar lo que antes hiciste mal y empezar a corregirlo, empezar a recordar lo que no hiciste para comenzar ahora a hacerlo, y aquello que hiciste bien pero que se podía perfeccionar. Todas esas cosas es tu desafío, y para hacer aquellas cosas nuevas, decirle: Señor, revélame los diseños, revélame ese diseño para poder ser útil cuando regresemos a los templos, para que yo sea funcional, para que yo pueda ser una persona proactiva, para que yo pueda ser de bendición para mis hermanos y para la ciudad donde pueda predicar el evangelio. Ese es tu desafío y mi desafío. Hay muchos que del otro lado, en todos estos 3 meses, solamente se dedicaron a sí mismos, solamente se dedicaron a su matrimonio, a sus hijos. Vuelvo a subrayar, no está mal. Lo que estoy diciendo es: lean la palabra que estoy diciendo en mi boca. Solamente se dedicaron a eso. Si entre otras cosas se hubieran dedicado a esto, Dios lo estaría probando. Pero hay personas que se olvidaron de Dios, se olvidaron de la intimidad, se olvidaron de proyectar, se olvidaron de diseñar, se olvidaron de mirar lo que vendría y cómo tendrían que presentarse, y exclusivamente se lugar. Eso es lo que Dios les está reclamando. El Dios vivo le está diciendo: ustedes solo se ocuparon de ustedes y mi casa está desierta. Ahora paso al ámbito espiritual. Hablo del templo espiritual y no del templo físico. Mi casa, lo que debería ser para que ustedes se gocen conmigo, no lo han hecho, porque solamente, exclusivamente se dedicaron a ustedes, se olvidaron de mí, se olvidaron de pensar cómo activarían, cómo ejercerían su ministerio, cómo reactivarían las cosas que quedaron en suspenso, cómo reactivarían los niños, cómo reactivarían la danza, cómo reactivarían los ancianos, cómo reactivarían las mujeres, cómo reactivarían los hombres, los jóvenes, cómo reactivarían el servicio, cómo reactivarían la economía. Se olvidaron de eso y solamente pensaron, es como que apagaron la luz y dijeron: bueno, hasta que esto se termine nosotros nos dedicamos a nosotros. Entonces, lamentablemente, Dios ahora nos llama la atención y nos exhorta y nos dice: mientras ustedes están pensando que todavía falta para que retomen las actividades en los templos, quiero decirles esto: están en el umbral, están a punto de regresar, y ustedes hoy tienen esta realidad. Hoy tienen la realidad que solamente pensaron en ustedes, pensaron en su casa, pensaron en su esposa, en su esposo, en sus hijos, en su economía, pensaron en su familia y no pensaron en mí, no pensaron en mi obra, que mi obra no se detiene, que el evangelio sigue avanzando, que las almas se siguen perdiendo y que es necesario ir a buscarlas. Y por lo tanto, ustedes deberían haber planeado, deberían haber tenido nuevas estrategias, elaborar una logística, comunicarse entre ustedes para poder ver qué diseño podía implementarse luego de la pandemia. Pero muchos entraron en el conformismo tan grave, tan terrible, que hoy están adormecidos, y les da lo mismo si se abre o no se abre el confinamiento para regresar a los templos. Entonces Dios llama la atención y dice: esta es su realidad. Comiencen a pensar cómo reactivar la obra de Dios cuando se termine la cuarentena.
piensen en Dios. Eso es lo que Dios nos está hablando. Pero aún no termina esto, sino que ahora Dios habla mucho más profundo de esto. Y dice lo siguiente: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Miren cómo ahora la situación se había corrido de plano. Miren cómo Dios ahora está diciendo: ustedes se encierran en su casa. Ustedes ahora están teniendo preferencia por su casa y no por mi casa. Y no es que Dios quiere que abandonemos nuestra casa, no es que Dios quiere que nos olvidemos de nuestra familia, para nada. Yo desde mi lugar, y quienes son parte del Ministerio Ramá saben que siempre profeso esto: la familia es lo primero que tenemos que cuidar, porque Dios es el arquitecto de la familia y nosotros somos responsables de esto. Pero sin embargo, la familia no está por encima de Dios, y tampoco estoy diciendo esto para que se malinterprete. No estoy diciendo de que el familia, estoy hablando de lo espiritual. Primero está nuestro Dios y lo que significa nuestro Dios, y en segundo lugar la familia. El templo en sí mismo como edificio vendrá mucho después, pero yo estoy hablando en cuanto a lo espiritual. Has estado pensando, has estado elaborando, has estado escribiendo. Les estoy hablando a los pastores, a los ministros, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, a los líderes, a los apóstoles. Les estoy hablando. Han estado escribiendo, han estado elaborando diseños, han estado escribiendo diseños, estrategias, modelos para poder ejecutarlo, o simplemente cerraron las escrituras y dijeron: bueno, tenemos vacaciones espirituales hasta que se termine esta cuarentena. Yo creo que muchos están lamentablemente en esa realidad. Muchos dejaron en suspenso sus ministerios, muchos dejaron abandonados, en el peor de los casos, su ministerio, su llamado, en vez de estar hablando con Dios, conectados, subiendo al monte para recibir esa transfiguración y para poder regresar con una clara visión. Para que pueda ocurrir esto necesitamos personas como Esdras, como Nehemías, que son los grandes reedificadores del templo de Salomón. Y hoy es menester, urge a la iglesia que tenga esta clara visión e interpretación de los tiempos que estamos viviendo. Pronto, mis hermanos, se termina. 10, 15, 20 días más se terminará esto y habrá que regresar. Y para muchos esto significa un desafío, porque van a regresar y tienen mucho por hacer, y hay muchas personas que prefieren quedarse en la comodidad actual, aunque sigan en cautiverio, aunque sigan bajo el modelo de control y de manipulación. Prefieren eso antes de volver a la libertad y trabajar y servir a un Dios vivo, porque representa un desafío que no quieren afrontarlo. Pero para terminar con esto, dice el profeta Ageo: cada uno corre a su propia casa. Cada uno prioriza su casa antes que la casa divina, antes que lo espiritual. Cada uno prefiere pasar más tiempo con sus seres queridos antes que con Dios, antes que con el Espíritu Santo, antes que en intimidad y comunión divina. Por eso se traduce esta situación o esta actitud de la siguiente manera: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. No tengo el tiempo ahora para hablar de cada uno de los elementos que el profeta menciona por boca de Dios, sobre todo lo que Dios envió, la sequía, y que detuvo la lluvia de los cielos, de tal manera que todo eso comenzó a quedarse en suspenso, pareciendo muerto. Pero para cerrar esta palabra, es importante que a partir de ahora, si estabas por esta situación, atravesando por una crisis respecto a tu intensidad espiritual, que ahora vuelvas a subir al monte. Esa es la exhortación que sacamos en limpio de la palabra profética del profeta Ageo. Subid al monte, empezá a cortar los árboles, empezá a tener intimidad con Dios, porque esa intimidad que tengas con Dios te va a dar un diseño para traer simbólicamente la madera y comenzar a reedificar la casa de Dios. Subí al monte, no te quedes, no te bajonees, no te desalientes, no te desanimes, no entres en una crisis donde, bueno, esto
tendrá que pasar y cuando pase, pase. No piense de esa manera. Tómate el tiempo. Hablo a los que tienen liderazgo. Hablo a los que tienen un llamado ministerial. Ocúpense en algún tiempo a pensar, a escribir, a elaborar, a cómo van a activar cuando regresarán. Eso es tener una visión de futuro, eso es creer que esto se va a terminar y que cuando se termine te va a encontrar a vos de la mejor forma, vas a ser una persona productiva, vas a entrar a ejecutar tu servicio, tu ministerio, tu oficio a Dios con excelencia, vas a ser efectivo, no vas a ser una persona de la misma forma que estabas antes de este aislamiento, vas a ser mejor. Tu mejor versión se manifestará, aflorará, emergerá en estos tiempos. Pero hoy medita sobre tus caminos. Estabas dándole prioridad a tu vida en lo absoluto, dejando a Dios en segundo, tercero o último lugar. Si eso era así, hoy hace un parate. Hoy planteate esto y decís, mi desafío es volver allá. Cuando regrese allá, tengo que empezar a trabajar con mucha autoridad, con mucho entusiasmo, con mucha violencia espiritual y necesito estar preparado. Así que este tiempo es el crucial y el fundamental. Amado mío, exhorto en el nombre del Señor a tu espíritu que se despierte. La Biblia dice que cuando el profeta Ageo suelta esta palabra, se despertó el espíritu de Zorobabel, se despertó el espíritu de Josué. Hombres reaccionaron, eso es el despertar, tuvieron un despertar espiritual. Y yo te exhorto para que te despiertes, para que reacciones. A los del ministerio Ramales hablo, reaccionen, despierten. A los que tienen liderazgo, traigan propuestas, elaboren propuestas, diseños, muestren que tienen un llamado y una vocación que será inalterable a pesar de lo que estamos viviendo. Apasionados por lo que van a hacer, cómo van a ejecutar su ministerio. A los hombres y mujeres de Dios que están del otro lado, les exhorto en el Señor, elaboren diseños bajo la revelación del cielo, porque al terminarse esta cuarentena, los que debemos salir, tenemos que salir con una mejor competencia. Lo hablamos anteriormente, unos hombres y mujeres competidores, porque Dios nos ha hecho competidores para este tiempo. Así que el amor del Padre esté sobre todos ustedes, que la comunión con el Espíritu Santo esté en sus vidas y que esta palabra haga en sus vidas eco, que no se pase desapercibida, sino que la puedan vivir en estos tiempos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Como siempre les digo, si esta palabra ha sido de bendición, denle allí el compartir a sus amistades, a sus conocidos. No dejen de hacerlo para que corra la palabra y otros también sean bendecidos. También, como siempre recordamos, tienen allí el canal de YouTube, Apóstol Narváez Hernán. Pueden ver este mensaje y otros mensajes y también suscribirse para tener todas las notificaciones que siempre estarán alertando de nuevos mensajes. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Nos vemos con la ayuda del Señor el día domingo. Estaremos predicando la palabra del Señor una vez más. Amén.